Muy buenas tardes. Vamos a ir en respeto al tiempo de todos ustedes con el segundo panel de propuestas transformadoras desde las organizaciones de la sociedad civil y va a iniciar este panel el maestro Leonardo Durán Holguín, que nos va a compartir la experiencia de la Unión de Cooperativas Tosepan de la Sierra Nororiental de Puebla. Este proyecto nos va a compartir lo que es el trabajo que han venido haciendo a partir de el desarrollo de cooperativa en comunidades indígenas. Sin más, los dejo con el maestro Leonardo Durán. Muchas gracias. Buenas tardes. Perdón, ¿se logra oír bien? Bueno. Se ve perfecto. También lo escuchamos. Adelante. Gracias. Entiendo también ya está la presentación en línea, ¿verdad? Bueno, esperemos que aquí hemos tenido fallas de internet. Esperemos que no salga mal las conexiones en esta ocasión. Pues en principio, a nombre de la Unión de Cooperativas Tosepan, queremos agradecer pues a quienes organizan la Agenda 2030 por la invitación. Y bueno, entendemos que la idea es en este marco de la Agenda 2030 y los aspectos ambientales, compartir la experiencia de este movimiento cooperativo indígena como una experiencia de una organización de la sociedad civil que emana de los pueblos campesinos indígenas. En este caso concretamente sobre la Sierra Nororiental de Puebla, es donde emana. Pero yo quisiera, antes de presentar a la Unión de Cooperativas Tosepan, pues mencionar que para nosotros experiencias como la que hoy podemos platicar, que vivimos nosotros, pues son muchas más las que hay en el país. México tiene una enorme riqueza como un país con una tremenda riqueza biocultural, muy profunda, muy arraigada en sus territorios, en sus comunidades, en los saberes campesinos de mujeres y hombres que durante siglos nos han dado la historia y nos han dado las tradiciones y nos han dado la cultura de este país. Y esa gran riqueza biocultural pues se ha expresado en muchas organizaciones, muchas iniciativas de la sociedad civil, rural, campesina, indígena, a lo largo de toda la geografía mexicana, que son muy ricas, muchas de ellas, muy ricas, y que bien vale la pena acercarse mucho a ellas, porque nosotros, nuestra convicción aquí en la Unión de Cooperativas Tosepan es que la mejor forma de transformar la realidad y de cambiar las cosas es organizándose. La organización social para nosotros es la mejor manera de poder vivir, de poder enfrentar lo que haya que enfrentar. Y esto sobre todo un esquema de democracia y gobernanza colectiva desde los saberes. Entonces, bueno, yo quería empezar con esta reflexión, pues eso justo diciendo que así como hoy pudimos haber estado nosotros, estoy seguro que muchas más organizaciones podrían haber estado explicando su experiencia concreta, particular, territorializada, y sería una serie de cuestiones muy similares y muy importantes que creo que podríamos rescatar. Entonces, de tal manera que esto que vamos a presentar hoy no es más que simplemente una experiencia concreta, pero que bien puede ser referida con muchas otras experiencias a lo largo del país. Y esta experiencia de la que yo estoy hablando de la Unión de Cooperativas Tosepan, pues que tiene ahora una cobertura ya de 34 municipios. Su sede está en el municipio de Cuetzalan, en la Sierra Nororiental de Puebla. De estos 34 municipios, 30 están justo en el nororiente de Puebla, en la parte serrana de Puebla, en donde ya tiene presencia diferentes socios, cooperativistas, mujeres y hombres que forman parte de la organización, y 4 municipios son del Totonacapan veracruzano. Entonces, hoy la cobertura es bastante amplia de la organización, ya con 43 años de existencia. Inicia en 1977 como pues una expresión de las comunidades rurales, pues que en condiciones de carestía económica, falta de servicios,
se unen sus esfuerzos, unen sus convicciones, pues para buscar mejorar su calidad de vida en todas las formas, en todos los medios que sea posible. Y sobre todo, tomando como su principal baluarte la organización comunitaria. Es decir, bajo la convicción de que estas comunidades rurales que han sido durante muchos años marginadas de servicios y de atención, y en aquel tiempo, en los 70, todavía era más acentuada esta marginación, pues entendió que la mejor manera de resolver todo esto era a través de la autogestión, que permitía tanto poder desarrollar procesos económicos de base, tanto procesos comunitarios a nivel local, pero también muchísimo trabajo de incidencia y vinculación con instituciones para poder mejorar estos procesos. Y bueno, hoy los socios de la Unión de Cooperativas llega a más de 40,000 asociados, la mayoría de ellos indígenas, nahuas totonacos, 78%, o sea, 8 de cada 10 socios hablan o el náhuatl del totonaco. El resto son mestizos, pero obviamente su matriz cultural sigue siendo indígena. Pues la mayoría de los socios, socias más bien son de las socias, son mujeres, ¿no? En la siguiente lámina podemos ver cómo se distribuye ahí la zona de influencia, donde hay comunidades organizándose en este esquema cooperativo, que está hoy integrado a partir de una unión de cooperativas, que más adelante voy a mostrarles cómo está estructurada este esquema de 8 cooperativas con diferentes acciones cada una de estas cooperativas y 3 asociaciones civiles, pues que hacen este conglomerado hoy de una unión de cooperativas. Cada una de estas cooperativas estructura alguna actividad específica para mejorar la calidad de vida. Es por eso que se unen los socios. Y a nivel comunitario, cada comunidad se aglutina. Son 430 que están formando parte de este movimiento cooperativo. Y a nivel comunitario se forma este esquema de cooperativa local, que es, digamos, no es una figura jurídica, es un principio de organización social a través de la comunidad, es en donde se aterrizan todas las estructuras y estrategias que esta unión de cooperativas establece hacia estos más de 40,000 familias. Es como los socios, las socias, de manera democrática, autogestiva y participativa, desarrollan todas esas actividades de esta unión de cooperativas. Y bueno, en esta siguiente lámina, pues se muestra cómo está integrada esta unión de cooperativas. Mencionamos aquí algunas de estas cooperativas que hacen posible este proceso. Como ya les decía, cada una de estas cooperativas desarrolla alguna línea estratégica en esta mira de mejorar la calidad de vida o de llegar al Yecnemilis, que en náhuatl se dice buen vivir, una vida digna. Entonces, una de las cooperativas, la cooperativa madre, la cooperativa Tosepa en Tatanisque, que es la que inició en 1977 y le da forma a todo el movimiento cooperativo, pues hoy se encarga de todo lo que es la producción orgánica, ¿no? De café, de pimienta, es decir, toda la parte de cultivos que es lo que desarrollan los productores. A su vez existe otra cooperativa que se encarga de comercializar y transformar esos productos, la cooperativa Masehual Chicahuales. Es decir, un primer componente de esta forma de entender y mejorar la calidad de vida parte de este ser campesino, tanto por la producción que se da en campo, que se encarga una cooperativa de hacer, es organizar ese proceso, y como por la comercialización de los productos que estos conllevan, ¿no? Pero también se han trabajado temas de diversificación económica y productiva, ¿no? Como por ejemplo a través del turismo, con una cooperativa que se encarga de ofrecer servicios turísticos, la cooperativa Tosepancali. Olvidé decir qué significa cada una de las cooperativas. Tosepancali significa nuestra casa. Esta cooperativa de Tosepancali está integrada por jóvenes que están llevando todo un esquema, una empresa social turística, pues que permite desarrollar esto como una forma responsable de desarrollar la actividad turística y generar empleos para las comunidades rurales. También está, por ejemplo, la cooperativa Tosepanoctacentequitini, que significa Trabajadores de Bambú Unidos, que se encargan de desarrollar toda la línea de producción y transformación del bambú. La cooperativa Tosepan Pisilneme, que agrupa y colecta y organiza a todos los productores, nos organizan todos los productores de
miel de abeja de Scatotrigona mexicana. Es una miel, no es de Apis mellifera. Quienes conozcan de mieles sabrán que la mayor parte de la producción mundial de miel es de Apis mellifera, y las mieles de abejas sin aguijón son muy especiales. Bueno, esta cooperativa hoy se encarga de organizar esta producción de Scatotrigona mexicana, y es el principal contingente a nivel mundial de este tipo de producción de mieles. Pero también, así como se vinculan los procesos de diversificación productiva también, y de servicios, pues también se vinculan estrategias de servicios que permitan pues completar este esquema de visión de vida, de calidad de vida. Tenemos una cooperativa Tosepan-Sihuame, Mujeres Unidas significa en náhuatl. Esta cooperativa está integrada por compañeras mujeres que hacen emprendimientos sociales, pues para justamente abrir espacios cada vez más fuertes de participación de la mujer. La cooperativa de ahorro y crédito Tosepan-Tomin, que es la cooperativa hoy más grande que tenemos en la Unión de Cooperativas, que es la que se encarga de desarrollar todos los esquemas de microfinanciamiento hacia las comunidades con ahorro, crédito, seguros de vida. Tosepan-Tomin significa nuestro dinero, el dinero de todos. La cooperativa Tosepan-Pacti es una cooperativa que formamos hace 7 años, pues para justo entre todos gestionar de manera colectiva nuestra salud. Tosepan-Pacti significa la salud de todos. Es una cooperativa de servicios de salud, y debo decir que hoy esta cooperativa, a partir de esta cooperativa, estamos intentando estructurar toda una serie de estrategias de atención y prevención justamente ante la contingencia sanitaria por el COVID. Y pues para dar servicio a todas estas cooperativas se han creado asociaciones civiles, pues tanto en temas de capacitación, con un centro de formación que se llama Caltespitaniloyan, que significa la casa donde se abre el espíritu en náhuatl, una asociación civil, que estructura los servicios de asistencia técnica a las cooperativas, que se llama Yecnemilis. Yecnemilis significa vida digna. Una asociación civil dedicada a todos los esquemas de comunicaciones comunitarias indígenas, Tosepan Imashtum. Tosepan Imashtum significa nuestro universo. Y bueno, hace 5 años se estructura Fundación Tosepan como una iniciativa de generar una instancia que permita atender todas estas otras áreas que no son áreas económicas de base, que no generan, digamos, un esquema de negocio, pero que son muy importantes atender de una manera integral en esta forma de entender la calidad de vida. Entonces, Fundación Tosepan se encarga de atender aspectos en salud, educación, vivienda y gestión del patrimonio agrocultural y defensa de este patrimonio. En la siguiente lámina, entonces, bueno, pues son un poco algunas de las imágenes, ¿no?, de lo que hacen las diferentes cooperativas, acciones civiles, actividades que se van desarrollando, en las que participan ya estas más de, pues digamos, 40,000 personas. Decimos solo son 40,000 familias, más de 400 pueblos, con esta idea, pues, de entender esta calidad de vida. Y bueno, pues todo esto se hace bajo el modelo económico del cooperativismo, pero bajo el paradigma de la economía social y solidaria. Nosotros creemos que la economía social y solidaria, pues en realidad es en sí un paradigma. En nuestra opinión, es un paradigma anticapitalista. Es un paradigma en donde lo más importante no es el dinero, sino las personas. Y es un modelo de vida en donde lo importante es disfrutar la vida y no acumular riquezas. Y bueno, esto es lo que hemos hecho en la mayor parte de la historia, como una forma también de a través del cooperativismo, desarrollar procesos económicos de base que permitan esta apropiación de los procesos productivos. Pero también, a partir ya de hace 8 años, nos hemos venido movilizando en todo el territorio junto con otras organizaciones y otras compañeros, hermanos nuestros, que nos hemos congregado, pues, para defender nuestro territorio contra diferentes cosas que son muy complejas, que son básicamente dos. La primera es la llegada de proyectos extractivos, que este es un fenómeno que se presenta, pues, en nuestro territorio y en gran parte del país, con proyectos de extracción minera, de instalación de hidroeléctricas, de zonas de extracción de hidrocarburos con métodos no convencionales como la fracturación hidráulica. Hoy por hoy esta es una de las zonas que tendría la mayor concentración de estas intenciones de proyecto,
ese tipo de proyectos que no pueden convivir, son proyectos que en nuestra opinión no conviven con esta forma de entender la calidad de vida, no conviven con esta forma de entender la bioculturalidad de los pueblos indígenas y por esa razón, pues la Sierra se ha movilizado para no permitir que esos proyectos se impongan en nuestros territorios y pues ya durante 8 años nos mantenemos en pie de lucha. Debemos decir con mucho orgullo que estos proyectos hasta el momento casi en su mayoría se han logrado detener. Y el otro gran flagelo que se ha presentado es la inseguridad, la delincuencia, que no es privativo de nuestro territorio. Esto es algo que vive el país y muy lamentable y muy triste. Pero sí lo que ha pasado es que nosotros hemos visto que a la medida que ha habido más intención de poner proyectos extractivos, se fue también con el pasar del tiempo dando mucho más presencia de la delincuencia organizada, sobre todo dando golpes contra las organizaciones y personas que asumían alguna postura activa en defensa del territorio. Entonces, mucho de lo que he hecho yo también es desde los principios de la paz y la no violencia, y enfatizo paz y no violencia, las comunidades están organizándose para recuperar la paz contra la delincuencia. Y bueno, pues esta es un poco nuestra historia que ha sido durante más de 40 años y pues para los siguientes 40 años hemos hecho el plan de vida, que ha sido un trabajo muy interesante, muy reflexivo, muy profundo, en donde hemos tratado de generar los mayores tipos de consensos entre las personas que forman parte de esta organización, mujeres y hombres, abuelas sobre todo, abuelos que nos han dicho los principios del pueblo Masehual, del pueblo Tutunacú, jóvenes que han reflexionado, socios actuales que están reflexionando, niños que quieren pensar cómo quieren ver su futuro su vida en el futuro. Y nos ha dado este árbol del Yignemil, un árbol del buen vivir, en donde en las raíces tenemos los valores del pueblo Masehual que nos han enseñado nuestros abuelos. En el tronco tenemos lo que queremos ser, una vida digna, el Yignemilis, y en las ramas, pues todas esas cosas que soñamos que pasen y que deseamos que pasen y que vamos a trabajar para que pasen durante los 40 siguientes años de vida de la Unión de Cooperativas TOSEPAN. Y bueno, pues sin más les agradezco mucho. Pues por nuestra parte ha sido la participación. Ahí vienen los datos de contacto por si alguien gusta que podamos estar en contacto. Muchas gracias. Muchas gracias, Leonardo. Agradecemos la presentación donde estás vinculando lo que es este trabajo que reconoce la integración de pueblos indígenas, la participación de las mujeres en diferentes ámbitos económicos y en este esfuerzo transversal que ustedes hacen como para el cuidado del ambiente y este aprovechamiento sustentable de la tierra. Muchas gracias. Continuaremos en este panel con Christopher Córdoba de IE for Climate. Christopher es consultor internacional, escritor, conferencista y conservacionista. Ha dirigido y apoyado proyectos en diferentes países, ha publicado muchos libros y cientos de artículos y ha presentado más de 120 conferencias y ponencias en 14 países. Él es el director de IE for Climate, una iniciativa que busca proteger reservas naturales alrededor del mundo con la ayuda de la inteligencia artificial. Sin más, los dejo con Christopher. Muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí, todo bien, Christopher, adelante. Excelente. Muchísimas gracias. Pues bueno, yo soy Christopher Córdoba y les voy a platicar de una iniciativa que va absolutamente en línea con lo que nos comentaba hace un ratito Dolores Barrientos, quien además me da muchísimo gusto encontrarme por acá. Básicamente, el tema de las reservas naturales y de la biodiversidad, la protección de biodiversidad, como estos grandes espacios que nos pueden permitir amortiguar muchos de los problemas de salud más importantes, pero al mismo tiempo generar riqueza en las comunidades, al mismo tiempo generar derrama, al mismo tiempo lograr pues prosperidad en las comunidades alrededor, es un tema absolutamente fundamental. Hemos creado el proyecto AI for Climate, que tiene que ver con unir estas dos grandes esferas, la inteligencia artificial y, por otro lado,
el cuidado de reservas naturales y de la biodiversidad. AI for Climate busca generar alternativas de mitigación y de compensación de carbono, al mismo tiempo que detonar la economía y cadenas de valor desde las comunidades más cercanas a las reservas naturales o incluso dentro de las reservas naturales. ¿Cómo lo queremos hacer? El planteamiento es poder desplegar en reservas naturales alrededor del mundo, poder desplegar tecnología de captación de datos para que después, a nivel de un centro de procesamiento de datos, podamos analizar toda esta información y podamos generar reportes muy concretos para que autoridades puedan actuar en respuesta a algunos de los mayores retos de las reservas naturales, como incendios, tala, cacería ilegal, invasiones, etcétera. Entonces, por un lado tenemos el monitoreo, la captación de datos, luego el análisis de datos en centros de procesamiento y posteriormente los reportes que pueden permitir operar aspectos muy puntuales y poder reaccionar. Además de poder reaccionar, nos va a permitir también lograr un mucho mayor impacto en términos de política pública, en términos de legislación y en términos de decisiones de inversión, porque también queremos fomentar la inversión en las comunidades con modelos de negocios sustentables. Esta idea de juntar lo mejor de estos dos mundos, lo atractivo que resulta para inversionistas a nivel internacional, el tema de inteligencia artificial, lo importante que se vuelve en términos de la economía. Un porcentaje cada vez más significativo del Producto Interno Bruto global va a estar relacionado con la inteligencia artificial dentro de los próximos años. Entonces, esta parte económica muy importante, muy atractiva y donde hay mucho conocimiento, más todo el trabajo que ya se viene haciendo en temas de conservación y de biodiversidad. Esta aventura empezó en diciembre del año pasado y a la fecha hemos tenido avances muy significativos y muchos de ellos de la mano precisamente del equipo de GEMA, que ha sido maravilloso en el acompañamiento. Y ahora estamos planteando esta iniciativa AI for Climate en 4 países en su etapa inicial, que serían México liderando, Francia, sería Francia, Emiratos, Canadá y México. Lo que queremos lograr con esto es proteger 7 reservas naturales en México, 3 en Emiratos Árabes, 1 en Canadá y 1 en Francia. A la vez, uno de los grandes objetivos es crear el primer fideicomiso global de datos a partir de inteligencia artificial sobre la salud de las reservas naturales, pero también sobre las inversiones que se pueden hacer en el campo, en el terreno. ¿Qué es lo que queremos aquí? Trabajar con las intervenciones que ya son exitosas en el terreno. Eso es absolutamente fundamental para nosotros. No queremos inventar el hilo negro. Queremos trabajar con los gobiernos locales que ya tienen intervenciones exitosas en el campo, con las organizaciones que ya tienen intervenciones exitosas en el campo y queremos lograr a partir de esto sinergias que permitan escalar desde el punto de la tecnología. AI for Climate ya es captando el interés de instancias alrededor del mundo. Estamos justamente negociando el involucramiento de diversos actores en muchos países diferentes y lo que estamos queriendo hacer es todo esto poderlo anunciar. Lo vamos a anunciar la última semana de noviembre en Yucatán, en donde también queremos desarrollar nuestro plan piloto de cuidado de reservas, con esto más lograr encadenar toda la iniciativa con las soluciones que ya están en el campo. Algo que es muy relevante y que realmente nos hizo pensar en por qué juntar estas dos grandes áreas es, en realidad, muchas veces, y justo se mencionaba hace rato, el tema de movilizar recursos para cuidar las reservas es realmente muy, muy importante, pero muchos países no logran hacerlo al grado, no logran invertir en ese cuidado de las reservas y en ese monitoreo al grado que se debería estar haciendo. Pero a la vez,
no estamos pudiendo monitorear todos los otros espacios, todas las otras reservas naturales privadas y muchos otros espacios que a nivel internacional ya estamos contabilizando como de conservación, pero es muy difícil cuidar. Al final de cuentas, estamos hablando de mucho territorio, debería ser más todavía. Entonces, la inteligencia artificial nos permite, con cosas como el procesamiento de imágenes, el procesamiento de sonido, procesamiento de imágenes satelitales y de variaciones en la temperatura, en la presión atmosférica, en el pH, por ejemplo, en el caso del agua. Lo que podemos hacer es analizar una cantidad inmensa de datos en muy poco tiempo, de una manera que cualquier otro sistema informático o cualquier otro sistema dirigido por humanos no alcanzaría, no nos daría realmente la capacidad de cómputo si no es con inteligencia y con computación en la nube para realmente poder tener éxito en analizar esos datos y que no nos perdamos en el ruido y no nos perdamos en esa monumental cantidad de información. Esto es algo absolutamente fundamental y lo cual realmente nos emocionó mucho para poder crear esta iniciativa. Como comentábamos, estamos avanzando mucho en el entramado interinstitucional inicial con el que queremos lanzar esto. De hecho, queremos el mes que viene poder hacer un primer anuncio y sobre eso estamos trabajando de la mano ya con algunas instituciones. Por supuesto, estamos abiertos a encontrar líneas de colaboración con muchas más instituciones, muchas más instancias locales y lograr estas sinergias que nos permitan desplegar la tecnología, cuidar esa tecnología que esté bien desplegada y que esté en uso perfecto, tener centros de datos que nos permitan procesar. Ya confirmamos uno de los grandes éxitos de las semanas anteriores, es que ya confirmamos que vamos a tener nuestro propio centro de datos de inteligencia artificial en México, para poder analizar estos datos. Entonces, ya tenemos nuestro centro de procesamiento de datos, ya tenemos la confirmación del foro de lanzamiento y ya tenemos una primera configuración de instituciones aliadas con las que queremos salir a inspirar a otras instituciones a que también se unan a esto y a que podamos trabajar en conjunto. Entonces, bueno, esto es AI for Climate. Quisiera terminar aquí para ser muy breve y más bien abierto a iniciar el diálogo al respecto. Muchas gracias. Gracias por la presentación, Christopher, de la relevancia que tiene vincular la inteligencia artificial para el mejor cuidado de nuestras reservas naturales, esta vinculación del desarrollo tecnológico con la conservación y la biodiversidad. Muchas gracias. Pues pasamos a la parte de las respuestas de las preguntas que nos están llegando para ustedes dos. ¿Cuál es la relación y la mejora de calidad de vida de la población en la región en la que tienen presencia con la cooperativa Tosepan? Esto como indicador de los beneficios que aporta este esquema de cooperativismo en la región como una forma alterna de organización. Esa pregunta sería en específico para Leonardo. Y también sobre la experiencia obtenida en la generación de empleos y en esta calidad de vida. Y para el caso de Christopher, ¿qué esperan como resultados de los estudios que realizan y cuáles serían los principales retos de vinculación con otro tipo de instituciones académicas? Mencionabas la parte de red de actores universitarios. ¿Cuál sería el reto del uso de esta inteligencia artificial vinculando a los diferentes posibles participantes, tal como lo promueve la Agenda 2030? Leonardo. Bueno, pues, ¿cuáles serían estos beneficios en un proceso, en una reflexión sobre mejorar la calidad de vida y qué indicadores poder tener? Bueno, nosotros creemos que hay varias formas de poderlo
tener algunos indicadores. Un ejercicio interesante que se hizo ya hace bastante tiempo, si no me estoy equivocando, fue 2008, 2010. Fue un ejercicio del índice, de crear un índice multidimensional y evaluar su medición entre cooperativistas y no cooperativistas. Un ejercicio de un trabajo de investigación de una tesis doctoral del Colegio de Posgraduados que retomó índices que tenía ya construidos el PNUD, el que ya tiene el PNUD del Índice de Desarrollo Humano. Él le llamó índice multidimensional porque incorporó otros indicadores que no traía este índice del PNUD como indicadores de tipo espiritual. Es decir, en el índice de desarrollo humano del PNUD básicamente se evalúan cosas que él dice, que el investigador que lo hizo hablaba de cosas materiales como el ingreso, como la educación misma, visto como un tema quizás material, como el tipo de casa, etcétera. Y él incorporó otros que llamó de tipo espiritual, como por ejemplo autoestima, identidad, seguridad, ¿no? Y así creó un índice creado por 8 indicadores. Y fue muy interesante porque el estudio mostraba que, bueno, en el índice de ingresos, por ejemplo, pues en efecto había una diferencia estadística muy significativa entre socios cooperativistas y no cooperativistas. Pues a lo largo de ya en aquel tiempo, más de 30 años, estar trabajando diferentes iniciativas cooperativas para mejorar tanto la venta de los productos que se cosechan, los ingresos, como también acceder más a mejores condiciones a los mercados para comprar cosas para el consumo local. Pero curiosamente ese no era el indicador más favorecido. Incluso, visto en una perspectiva económica, podría decirse que muchos estaban todavía en una línea de, digamos, de bajos ingresos. Pero sin embargo, donde estaban curiosamente los mejores indicadores de educación, de vivienda, es decir, los socios han buscado que estos pocos ingresos que se van mejorando tengan una mejor vivienda, una mejor educación, y ni qué decir en espacios de estos otros indicadores de tipo espiritual como autoestima, identidad, ¿no? Había una gran diferencia entre, por ejemplo, la autoestima que tenía un socio cooperativista con respecto a un no socio, por evidentemente después de tantos años lograr transformar tantas cosas, pues le da mucha satisfacción personal, ¿no? Evaluaron índices como, por ejemplo, este de la identidad y pues obviamente incluso comparándolo contra lugares como ciudades, y era muy grande la diferencia entre este orgullo de ser indígena, de ser masehual, de pertenecer a un pueblo originario. Entonces, esa tesis se publicó, no sé si ahora sí está en línea, pero bueno, fue un estudio para nosotros muy interesante. Y en el tema de los empleos, ¿cómo cómo se ejerce la generación de empleos? Bueno, pues digamos, yo diría que evidentemente el cooperativismo nos ha permitido, sí, desarrollar toda una estructura de organizaciones económicas de base que permiten mucho justo eso, la generación de empleos, tanto de manera al interior de las propias cooperativas, socios trabajadores que son parte de las cooperativas, son más de 500 socios trabajadores, pero sobre todo en los servicios que estas cooperativas dan para que cientos de agricultores puedan seguir desarrollando su actividad agrícola en el campo. Sin embargo, el empleo sigue siendo uno de los grandes retos que tenemos, ¿no? La empleabilidad. Y porque pues igual que en muchas zonas rurales, aquí tenemos la migración muy fuerte hasta las ciudades de Estados Unidos, cada vez más. El entorno global para productos como el café hacen que se vuelva muy difícil también los ingresos a los pequeños productores de café. Entonces ha habido varios años de éxodo de jóvenes y ahora estamos trabajando muy fuerte un programa de inclusión de jóvenes a la economía solidaria, que ese es nuestro gran proyecto desde el año pasado. Estamos trabajando hacia regresar a nuestros jóvenes, hacia retornar a nuestros jóvenes. Nos estamos apoyando mucho del programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, en donde estamos buscando que tenemos hoy 300 jóvenes que están en un esquema de ser becarios para aprender a vivir en su territorio, trabajar en su territorio, y no con la idea de que terminar la beca ellos busquen empleo, sino que ellos mismos generen su fuente de empleo, hagan su emprendimiento social a partir de la economía social y solidaria. Se les está dando un diplomado que le llamamos diplomado plan de vida, y ese es nuestro gran sueño, que estos jóvenes se queden. Ahora que estamos viviendo este proceso de contingencia sanitaria por COVID y que está una fuerte crisis económica, muchísimos jóvenes que salieron están regresando.
a este territorio. Supongo que es un fenómeno que está en todo el país. Tan solo en el municipio de Cuetzalan se dice que en un solo día llegaron 400 personas volviendo sin empleo, que estaban ya con empleo en las ciudades. Y nosotros apostamos muchísimo que esta puede ser una vía para generar empleos y para generar sobre todo una cosa que es muy importante, satisfacción de vivir en el territorio. Entonces nosotros ahora estamos con esta idea de quédate en casa, pero no el quédate en casa porque viene un virus y porque tenemos miedo de contagiarnos, sino quédate en casa, haz hogar en tu territorio. Ya estás aquí, vive en tu casa, vive tu territorio, haz hogar donde tú naciste, en el lugar donde puedes vivir en paz, en armonía con tu cultura y con tu tradición. Esa es la reflexión que estamos sacando ahora. Muchas gracias. Le pasamos la palabra a Christopher para que nos dé respuesta y tomamos nada más un par de preguntas posteriores a la respuesta ya para cerrar este panel. Muchísimas gracias. Con respecto a el reto de cómo involucrar a los actores y cuál es el objetivo que se buscaría a la hora de involucrar a los actores, aquí en realidad el tema de inteligencia artificial ya se ha venido trabajando en México. Hay universidades que ya tienen centros de procesamiento de datos en distintos niveles, porque obviamente lo que estamos nosotros logrando y lo que ya logramos financiar es generar un centro de datos con computación en la nube, lo cual nos va a permitir mucho mayor poder de cómputo que el que se podría hacer en un solo centro informático con servidores propios en un salón, en una universidad en particular. Entonces, esto nos permite a la vez hacer una red desconcentrada en la cual podemos tener a investigadores de 10 universidades trabajando simultáneamente en la misma red y pudiendo ejecutar muchísimas operaciones al mismo tiempo, de manera coordinada, de modo tal que el poder de cómputo es mucho mayor y la cantidad de datos que se pueden analizar y la cantidad de variables que se pueden cruzar es muy superior. Esto es realmente muy emocionante porque permite una colaboración real de los científicos de datos en distintas partes del país, en instituciones como la UNAM, como el CIMAD, que ya tienen mucho trabajo al respecto, en instituciones que ya tienen mucha sensibilidad sobre los temas ambientales, de conservación, de biodiversidad, y entonces poder juntar a las mejores mentes, a las mentes más preparadas en estos temas, y poder generar esta red muy poderosa de capacidad de cómputo y también de gran interés en los temas ambientales y de gran cantidad de sets de datos, que es como se dice digamos, en el lenguaje de inteligencia artificial. Entonces, el potencial de colaboración con instituciones es que muchos puedan trabajar al mismo tiempo en la red para analizar los datos. Ahora, el potencial de colaboración con instituciones, como decíamos, con proyectos que están en el terreno, es muy grande porque vamos a necesitar captar muchos datos. Todos los datos que pueda haber de las reservas naturales y de las van a ser valiosísimos. Y quienes los tienen son el Instituto del INEGI, y por otro lado los gobiernos estatales, y por otro lado las entidades desconcentradas de cada uno de los estados, las organizaciones civiles que ya trabajan en los estados, etcétera, y en las comunidades particularmente. Entonces, vamos a poder captar mucha información, eso va a ser valiosísimo, y ahí es donde estaría la línea de colaboración con otras instituciones. Y en cuanto al objetivo, pues justamente el objetivo es tener mejor información que conduzca a mejores decisiones. Política pública, legislación y decisiones de inversión en las comunidades basadas en datos. Esto es muy importante y es algo que a nivel internacional justo está empujándose hacia allá y es absolutamente fundamental. Poder tomar decisiones basadas en datos. Esto nos va a permitir dar la vuelta a la página y realmente estar tomando decisiones más ágiles, más efectivas, más inclusivas, porque vamos a tener, digamos, la foto grande de lo que realmente está pasando en el terreno, en las reservas y en las comunidades. Muchas gracias, Christopher, por tu respuesta. Nada más un par de preguntas, una para cada uno de ustedes. Para el caso de Leonardo,
Nos preguntan cómo ha reaccionado el gobierno ante las acciones de la cooperativa y a qué problemas se han enfrentado en el tema ambiental. Y para Cris, ¿cómo se manejaría la gran cantidad de datos almacenados para obtener resultados en una visión 2030? Gracias. Leonardo. Bueno, pues han sido diversas las relaciones que hemos tenido con instituciones de gobierno a lo largo de la historia. Nosotros creemos que actualmente hay pues una serie de relaciones que son importantes y también muchos retos en el entendimiento con las instituciones de gobierno. Relaciones importantes tenemos dentro de las cosas que nos personas sensibles en diferentes instituciones de la constal, con las cuales hemos establecido una serie de contactos, de intercambios, nada menos con la Secretaría de Medio Ambiente a nivel, la Semarnat federal. Hemos establecido un convenio de colaboración donde justamente la titular de la Secretaría de Medio Ambiente del Estado, la licenciada Beatriz Manrique, estuvo también presente en esta firma de un convenio, que justo el convenio pues habla de este trabajo coordinado para gestión del patrimonio biocultural en áreas como la agroecología, la soberanía energética. Nosotros este enfoque de transición energética lo entendemos más como una soberanía energética comunitaria, en temas como la inclusión. Y bueno, ese convenio que tenemos con Semarnat, pues es para nosotros pues una muestra de que podemos hacer cosas juntos. Y gracias a ese convenio hemos estado avanzando en muchas actividades, como como ya lo explicaba yo hace rato, con esta estrategia, por ejemplo, de incorporar también jóvenes a los procesos cooperativos y los proyectos productivos bioculturales. Y también tenemos grandes retos. Nosotros sí creemos que el gran reto que tenemos es que se pueda fijar la idea de que el sector social de de la economía, las organizaciones sociales, pues son plurales, son diversas. Sí creemos que ha habido una estigmatización en el actual gobierno hacia las organizaciones sociales, y creemos que es muy diverso la forma en cómo son las organizaciones sociales. Nosotros aplaudimos mucho que el actual gobierno federal esté canalizando apoyos directamente hacia la ciudadanía. Creemos que es una decisión acertada y la hemos apoyado muchísimo, pero también sentimos que es importante abrir espacios de diálogo no para la recepción ni canalización de presupuestos, sino para el diseño de política pública, particularmente al campo, particularmente a las comunidades rurales. El sector cafetalero, por ejemplo, ha estado insistiendo en la necesidad de tener una reunión de alto nivel, pues justo porque ahorita el sector cafetalero está en una gran crisis y es justo este sector cafetalero el que uno de los reservorios más fuerte en el país por todo lo que son los cafetales, los agroecosistemas cafetaleros biodiversificados. Entonces sentimos que allí hay un reto grande, esperamos poder resolverlo, esperamos que se pueda resolver. Nosotros creemos que se puede rescatar esta riqueza del sector social. Creemos que además la Constitución obliga al Estado mexicano a coordinarse. En el artículo 25 de la Constitución se señala su obligación a coordinarse con el sector social de la producción, de la economía, y creemos que es una gran fortaleza. Y en momentos como los que estamos pasando ahora, pues todavía más, ¿no? Creemos que hay un despliegue territorial en muchas comunidades, en muchas regiones, donde una coordinación entre instituciones y organizaciones sociales de base podría hacer mucho más fácil enfrentar no solo los problemas económicos de la contingencia sanitaria, sino incluso los problemas emergentes de posibles, por ejemplo, brotes de contagio en comunidades. Muchas gracias, Leonardo. Le pasamos la palabra a Christopher. Muchas gracias. En cuanto al almacenamiento de datos, esta pregunta, lo que es muy relevante en este caso es, como vamos a trabajar con computación en la nube, no se van a requerir grandes servidores instalados. La computación en la nube lo que permite es poder tener una red desconcentrada
de servidores y de centros de procesamiento de datos, de modo tal que nosotros podemos darle a una institución educativa un dispositivo del tamaño de una computadora normal, de una computadora personal, que tenga acceso directo a esta computación en la nube, que es esta red desconcentrada para poder trabajar los datos. Entonces, eso por un lado. No obstante, a lo que queremos llegar en cuanto al tratamiento de datos en general, porque es una gran riqueza de datos de la que estamos hablando, es a este primer gran fideicomiso global de datos. Este fideicomiso global de datos es una oportunidad magnífica para la comunidad internacional para tener un gran repositorio de datos transparente al cual puedan todas las instituciones, todos los investigadores de todos los países poder acceder con confianza, poder tomar información para analizarla y poder a la vez incluir nuevos sets de datos ahí. Entonces, es como si fuese un fideicomiso financiero que tiene un objetivo muy puntual, solamente que es un fideicomiso de datos. Entonces, este fideicomiso queremos que sea una institución para la cual, por ejemplo, vamos a elegir una sede. Un país va a tener que ser la sede de la institución que cuida los datos. Una de las opciones es Emiratos Árabes, otra de las opciones es México, y hay más que están también sobre discusión. Es una oportunidad enorme, es una oportunidad realmente increíble. Ya hay algunas redes de información sobre biodiversidad, etcétera, sobre cambio climático. Ya hay varios espacios internacionales que concentran datos y que son redes de cooperación. Lo que queremos hacer es llevarlo al siguiente nivel. Imagínense que podamos juntar todas esas grandes bases de datos que ya se comparten entre países, pero analizarlas con el poder de inteligencia artificial. Estamos hablando de otro juego, estamos hablando de una velocidad de toma de decisiones muy certeras, muy superior. A eso es a lo que le apostamos y a una gran transparencia, a una gran horizontalidad y a una gran inclusión en cuanto a ese uso, para que realmente pueda beneficiar a todos. Muchas gracias por las respuestas. Gracias a ambos por compartir su experiencia. Es muy importante desde el punto de vista de una cooperativa, del esfuerzo que se está desarrollando en en los pueblos indígenas, en buscar ese desarrollo compartido y también el aprovechamiento de la inteligencia artificial. Gracias a ambos. Pues ya para el cierre del evento le paso la voz a la secretaria de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial del Estado de Puebla, a Beatriz Manrique Guevara. Muchas gracias. Listo, ¿me escuchan? ¿Sí? ¿Cómo están? Bueno, pues gracias. Esta mañana decíamos que no podíamos dejar pasar un día tan importante como este. Creo que debemos sentirnos muy, muy satisfechos del esfuerzo de los coorganizadores de este primer seminario a distancia en el marco de la Agenda 2030, en este reconocimiento que a través de 2 extraordinarios paneles pudimos constatar, por una parte, la importancia que tiene la Tierra, el planeta, los compromisos del país con los diversos temas de la presencia de los gobiernos subnacionales y, bueno, pues desde luego conocer estas propuestas transformadoras de las organizaciones de la sociedad civil que están haciendo la diferencia. Y permítanme mencionar que, por ejemplo, no solamente con los temas de la organización, sino también de el poder seguir impulsando la gestión sustentable del territorio. Precisamente en Quetzal tenemos uno de los ejemplos más tangibles de cómo los instrumentos de ordenamiento territorial, ordenamiento ecológico, los instrumentos para el ordenamiento del desarrollo urbano han permitido que sea un blindaje ante una serie de embates que de pronto se viven
para el avasallamiento del territorio, y Cuetzalan y desde luego la Unión de Ejidos de Tosepan han jugado un papel trascendental en esta gestión sustentable de su propio territorio, y son dignos de reconocerse. Y bueno, pues todo lo aprendido el día de hoy con Dolores, con la doctora Amparo, con Sergio, con estas experiencias planteadas, con el tema tan importante de los datos, de la información y de su utilización para la toma de decisiones, nos dejan con mucha tarea. De ahí que creo que podemos sentirnos hoy muy satisfechos de todo lo logrado. Y bueno, pues si nadie tiene nada más que añadir, estaríamos dando por concluido este primer seminario a distancia en el marco de la Agenda 2030. La Tierra, no hay planeta B, en el Día Mundial de la Tierra, y siendo las 12:58 de este día, 22 de abril, damos por concluido. Muchísimas gracias. Bueno, por ahí me dicen que creían que seguía en Guanajuato. No, estoy en la Secretaría de Medio Ambiente en Puebla, muy contenta, muy orgullosa de esta responsabilidad y decidida a entregar todo mi esfuerzo y el de este gran equipo. Gracias a todos los organizadores, reiteramos, gracias a este esfuerzo compartido. Y bueno, pues estamos ahí al pendiente. La oficina de la Presidencia de la República seguramente nos irá a indicar de qué manera podemos recuperar este seminario una vez que se tenga toda la información disponible. Y entonces, bueno, pues que estén todos muy bien, cuídense muchísimo y que haya vida para que sigamos adelante por este planeta. Buenas tardes.